Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. En este video les voy a estar explicando paso a paso cómo tejer este lindo modelo de bolso. Lo podemos elaborar de cualquier tamaño, ya más adelante les voy a estar explicando cómo lo pueden hacer en diferentes tamaños. Y vean, está súper fácil con puntos básicos, tiene estos pequeños detalles como unos cuadritos que se ven súper lindos. Espero les guste este video, lo disfruten, y si es primera vez que estás en mi canal te invito a suscribirte, a activar la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Vamos entonces con los pasos. Yo voy a estar utilizando lana en dos colores. Esta tiene un grosor aproximado de 3 milímetros, pero ustedes podrán utilizar cualquier material que tengan a su alcance. Voy a estar tejiendo este bolsito con un gancho de 3.0 milímetros. Vamos a necesitar también una tijerita, una cinta métrica, unos ganchitos marcadores y una agujita de lana. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado. Ajustamos al grosor de nuestro gancho y vamos a comenzar a tejer una cadenita de base. Vamos a ir tejiendo cadenitas de esta manera. Ok, y es importante que esta cadenita sea múltiplo de 8, así que vamos a ir contando las cadenitas de 8 en 8. Yo voy a tejer hasta alcanzar 40 cadenitas, que es múltiplo de 8. Ok, ya tengo acá mis 40 cadenitas. Esto mide, ya les voy a decir, mide 25 centímetros hasta acá. Esto es lo que va a tener el bolso de ancho. Ok, entonces para iniciar con la primera vuelta vamos a hacer una cadenita adicional. Esta no va a contar, entonces vamos a ir a la cadena número 40, la última cadenita que hicimos en nuestra base, y allí vamos a tejer un punto medio alto. Tomamos lazada, colocamos allí en esa cadena una lazada y pasamos por los 3 aritos. Lazada, vamos a la siguiente cadena, pasamos por los 3 aritos y así vamos a ir tejiendo un punto medio alto en cada una de nuestras cadenitas, ok, hasta que lleguemos al final de nuestra base. Ok, entonces ya tenemos nuestros 40 puntos medios altos, llegamos acá al final. Ahora lo que vamos a hacer es tejer un segundo punto medio alto en esta última cadenita, ok, en este espacio, solo un punto. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a comenzar a tejer ahora puntos medios altos, pero por este lado de la cadenita, para crear la base de nuestro bolso. Entonces comenzamos, ya tenemos el primer punto que hicimos en la última cadena, nos vamos a la que sigue, exactamente en el mismo espacio donde tejimos los puntos de este lado. Allí en ese mismo espacio vamos a ir tejiendo un punto medio alto en cada uno. Ok, vean que se formó un pequeño arito acá, un pequeño círculo. Entonces continuamos de esta manera hasta que lleguemos al final. Bien, llegamos acá al final, hicimos el último puntito en el espacio donde hicimos el primer punto de esta vuelta, de este lado. Entonces vamos a ubicar ese primer punto, vamos a cerrar allí haciendo un punto deslizado y tejemos una cadenita para iniciar lo que sería la vuelta número 2. Entonces vamos a iniciar con esta vuelta 2 tejiendo puntos altos en ese mismo espacio donde hicimos el punto deslizado para cerrar la vuelta. Vamos a tejer punto alto. Vamos al siguiente punto, también vamos a hacer punto alto y así vamos a tejer puntos altos hasta tener 7 puntos altos, ok. Acá ya tengo 3,
Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1, 7. Entonces cuando ya tenemos 7 puntos altos, vamos a tejer una cadenita, vamos a saltar un punto que sería el punto número 8 y nos vamos a el siguiente espacio. Allí volvemos a comenzar la secuencia de 7 puntos altos. Ok, nos va a quedar esta pequeña separación acá. Entonces comenzamos 1, bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. De nuevo vamos a tejer una cadenita de separación, saltamos el punto número 8 y en el que sigue comenzamos de nuevo nuestro conteo. Así vamos a continuar esta misma secuencia, la vamos a repetir por todo nuestro tejido hasta que lleguemos acá al final. Ok, ya dimos toda la vuelta, vean cómo va quedando. Acá tenemos 7 puntitos, la cadenita y finalizamos entonces en el primer punto alto haciendo un punto deslizado para cerrar esta vuelta número 2. Iniciamos de la misma manera con una cadenita y vamos a tejer la misma secuencia de la vuelta número 2, ¿ok? La vuelta anterior. Vamos a hacer 7 puntos altos, una cadenita de separación y saltamos ese punto. Bien, ya tengo 7 puntos altos. En esta vuelta va a ser mucho más fácil porque tenemos la guía de la vuelta anterior. Acá está el espacio de la cadenita, volvemos a hacer una cadenita, ok, saltamos ese espacio y en el que sigue comenzamos de nuevo nuestro conteo de 7 puntos altos, una cadenita, ok. Vamos a repetir esta misma secuencia de la vuelta 2 en esta vuelta número 3 y en la vuelta número 4, ok. Entonces nos vemos al finalizar la vuelta número 4. Ok, entonces ya tenemos acá 4 vueltas, la base, y 3 vueltas con esta secuencia de 7 puntos, un espacio. Entonces en la vuelta que sigue vamos a cambiar un poco, vamos a comenzar con una cadena, un punto alto en ese primer espacio y ahora vamos a tejer una cadenita de separación, saltamos el punto número 2 y en el número 3 vamos a tejer punto alto, otra cadenita de separación, saltamos un punto en el que sigue un punto alto. Esta secuencia es un poco más sencilla, vamos a ir tejiendo un punto alto, una cadena, al mismo tiempo saltamos un puntito de acá de la vuelta anterior, punto alto, cadenita, saltamos, ok. Siempre debe coincidir los espacios que tenemos exactamente con la cadenita que hagamos en esta vuelta. Entonces saltamos acá, en el que sigue, tejemos punto alto, cadenita de separación, saltamos un punto en el que sigue punto alto, así vamos a continuar toda la vuelta, ok, hasta que lleguemos al final. Bien, tenemos entonces la vuelta número 5,
Vamos a dejar entonces esta vuelta número 1, la vamos a dejar de base y nuestro trabajo lo vamos a continuar repitiendo estas 4 vueltas, ¿ok? Desde la 2 hasta la 5, lo que quiere decir que ahorita vamos a comenzar repitiendo la secuencia que tenemos en esta vuelta 2, solo va a cambiar un poco a la hora de tejer porque vamos a tejer en los espacios de las cadenitas. Iniciamos con una cadena, un punto alto en ese primer espacio y sencillamente vamos a contar de nuevo 7 puntos altos, tejiendo en los espacios y donde tenemos punto alto en la vuelta anterior. Acá en el primer espacio, el segundo punto, ahora en el punto anterior, punto de la vuelta anterior, ahora en el espacio, ok, ya tenemos acá 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dejamos nuestra cadenita de separación, saltamos este espacio, nos vamos a este punto alto que tenemos acá y comenzamos de nuevo el conteo de 7 puntos altos, una cadenita, ok. Entonces para el resto de nuestro trabajo simplemente vamos a continuar repitiendo, como ya les dije, la secuencia desde la vuelta 2 hasta la vuelta número 5. Y esto entonces lo vamos a repetir hasta que nuestro bolso tenga la medida de altura de aproximadamente 23 centímetros, ¿ok? Recuerden que vamos a continuar repitiendo la secuencia de la vuelta 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Continuamos y nos vemos allí cuando ya tengamos los 23 centímetros. Bien, y aquí tenemos la medida de altura que les dije, vean, tenemos 23 centímetros, un poquito más, y he repetido la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 veces, ok, la secuencia de las 4 vueltas, solo que la última vuelta, esta de acá, no la terminé, no la hice, que tocaba hacer la vuelta de los puntos intercalados con cadenitas. Allí vamos a parar, ok. Cuando estemos llegando a la medida vamos a trabajar solo estas 3 vueltitas y luego vamos a dividir la parte que va a quedar para el asa de nuestro bolso. Entonces, para dividir la parte que va a quedar como espacio de las asas, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo, como tengo acá 80 puntos en total, ok, toda esta vuelta tiene 80 puntos, entonces lo dividí 16 puntos acá, 16 puntos acá, que es el espacio para cada asa, y 24 puntos. Eso me da un total de 80. Entonces, para dividirlo, acá está el primer puntito, ok, donde cerramos la última vuelta, contamos 12 puntos, marcamos, separamos 16 puntitos, marcamos. Ahora de este lado vamos a tener 24 puntos hasta el siguiente marcador, colocamos otro marcador allí y entonces contamos 16 puntos más para la segunda asa, ok, de acá a acá, y al final nos deberían quedar 12 puntitos que sumados todos con los del principio serían 24. Entonces, ya que tenemos dividido el espacio para las asas, vamos a comenzar a tejer. Muy bien, entonces para esta parte vamos a utilizar puntos medios altos, ok, vamos a insertar nuestro gancho de nuevo y vamos a comenzar con una cadenita acá y vamos a tejer un punto medio alto en el primer punto disponible, ok, punto medio alto. Nos vamos al siguiente espacio, hacemos punto medio alto y así vamos a ir haciendo un punto medio alto en cada espacio hasta llegar a donde está nuestro primer marcador.
acá donde tenemos los espacios de cadenitas, vamos a tejer un punto en ese espacio también. Entonces llegamos acá donde está el primer marcador, vamos a tejer algunas cadenitas al aire. Eso va a depender del tamaño que ustedes quieren que les quede el asa. Yo, como no quiero que me quede tan grande, voy a hacer solo 20 cadenitas, pero allí ustedes deciden la cantidad de cadenas que quieren dejarle de acuerdo al tamaño del asa que ustedes quieren. Entonces vamos a tejer 20 cadenitas. Tenemos 20 cadenitas, saltamos todos estos puntos que están acá. Quiere decir que este punto donde está mi marcador es el punto número 16. Entonces vamos a comenzar a tejer en el punto siguiente, ¿ok? Hacemos punto medio alto y así continuamos hasta el siguiente marcador. Vamos a tejer entonces acá la misma cantidad de cadenitas que dejamos de este lado y continuamos hasta el final, terminando con puntos medios altos hasta acá. Bien, entonces terminamos esta vuelta, cerramos con punto deslizado como siempre. Nos queda esta parte acá para el asa. Ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo algunas vueltas con puntos medios altos, ok, desde el primer punto. Llegamos acá a donde están las cadenitas, las 20 cadenitas que hicimos, y simplemente vamos a hacer un punto medio alto por cada una de las cadenitas, ok, de esta manera, tomando solo este ladito de acá atrás de la cadenita para que nos quede, no nos quede tan flojito. Así vamos a continuar con puntos medios altos. Ok, lo vamos a hacer así por toda la cadenita, toda la parte de la cadena y el resto de nuestro bolso, y vamos a tejer 3 vueltas con puntos medios altos a partir de esta, ok, 1, 2 y 3 en total. Ya terminamos con las 3 vueltitas de puntos medios altos. Vean cómo queda la parte de arriba, queda súper linda. Entonces acá, para finalizar, después de cerrar la vuelta con punto deslizado, hacemos una cadenita, apretamos muy bien, agarramos un trocito de lana, ya podemos cortar nuestro material, y ahora con una agujita vamos a camuflar o esconder un trozo de nuestra lana antes de cortar. Bien, entonces después de camuflar y esconder cualquier restante de lana, hemos terminado el paso a paso de esta hermosa carterita o bolso. Espero les haya gustado este tutorial, lo hayan disfrutado. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Recuerda que si tienes alguna duda sobre este video tutorial, me lo puedes dejar en los comentarios, yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.